Hola a todos, bienvenidos, gracias por estar del otro lado, un placer volver a encontrarnos por este medio. Gracias a todos los televidentes de Solidaria TV por acompañarnos y bueno, en esta modalidad de poder compartir con ustedes. Todavía estamos en estos tiempos donde nos cuesta poder congregarnos como iglesia, como cuerpo, en algunas provincias de Buenos Aires, en algunas provincias de Argentina, más bien en el norte, ya están pudiendo tener sus propias reuniones con todos los protocolos, pero aquí todavía en Buenos Aires, en el AMBA, estamos sin poder estar haciendo nuestras reuniones en los templos. Así que bueno, gracias a Dios por este medio, por las redes sociales, por la radio, RKM, un medio también de comunicación, y es de alguna manera un nexo para poder estar juntos, poder compartir las cargas que tenemos los unos por los otros y poder usar esto para poder bendecir a cada familia, a cada hogar. Así que bueno, nosotros estamos realmente contentos, seguimos agradeciéndoles por los mensajes que llegan, así que bueno, hoy tengo para compartir con ustedes un tema. La semana pasada hablamos de la amargura, brevemente tocamos el tema del perdón, que es una de las puertas que abre o que cierra esas heridas del corazón que hacen que muchas veces las personas caminen cargadas, frustradas y bueno, que no puedan disfrutar de todo lo que Dios tiene para darles, ¿no? Hoy quiero tocar un tema que la verdad es un tema, creo que no es de menor importancia, y es esa parábola que Jesús enseñó acerca del sembrador, ¿no? Y en estos días meditaba, hay muchas personas o hay muchos hermanos, hay obreros que en estos tiempos donde pareciera que vamos a cosechar una gran cosecha, pero muchos siguen pensando de que el trabajo que ellos hacen o que hacemos la iglesia es un trabajo vano, es un trabajo que aparentemente no se ve el fruto del esfuerzo de lo que estamos haciendo. Y en muchos casos hay personas que es como que han tirado la toalla, han bajado los brazos, han dicho, bueno, llevo muchos años y no veo a mi alrededor reflejado el esfuerzo que hago para el Señor o en las cosas del Señor, en las personas, ¿no? Veo que tal vez en lo ministerial, en lo edilicio, en lo natural hemos crecido, nos hemos potenciado, pero no veo eso reflejado en nuevos discípulos, en nuevos creyentes, en nuevos bautismos. Y bueno, hay personas que meditan en esto y a veces pareciera de que la palabra de Dios en algún momento no está haciendo efecto en nuestro corazón, trayéndonos la paz que necesitamos tener para seguir trabajando. Cuando el diablo siembra esas dudas o siembra esa incertidumbre en nuestro corazón, haciéndonos creer que todo nuestro trabajo en el Señor es en vano, la palabra de Dios dice todo lo contrario, que no es en vano todo nuestro trabajo cuando lo hacemos en el Señor. El problema es que muchas veces como obreros, como colaboradores de Cristo en este mundo para extender su obra, yo estaba pensando a veces que a veces lo hacemos con una actitud incorrecta y tal vez esa actitud incorrecta nos lleva a no ver, a no poder tener fe en esperar en esa semilla que hemos sembrado, que va a dar fruto en su tiempo. Porque no nos olvidemos, como dice la palabra del Señor, que ahora lo vamos a leer, quien da el crecimiento es Dios. Nosotros simplemente somos colaboradores, nada más. No somos los dueños del jardín, no somos los que vamos a poder brindarles el crecimiento necesario a las personas que nosotros les prediquemos, les discipulemos. Recordemos que solamente nosotros lo que tenemos que hacer es el trabajo del sembrador. El sembrador siembra, el sembrador o el labrador trabaja la tierra, como dice la palabra también, que para disfrutar de los frutos el labrador primero debe de trabajar.
es imposible que podamos ver un fruto o podamos tener una gran cosecha si no trabajamos. Y quiero hablar de esto. Vamos a ver en la palabra del Señor una parábola muy conocida. La relata Mateo, la relata Marcos y también Lucas, pero yo elegí la parábola redactada o relatada, mejor dicho, por Mateo en el capítulo 13, del verso 1 al 9. Parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 70 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y un poquito más abajo, en el versículo 18, Jesús explica la parábola del sembrador. Y dice así: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Que el Señor bendiga su palabra. Acá tenemos 3 puntos. Yo me ponía, como ejemplos sobre esta parábola 3 puntos importantes: el sembrador, la semilla y el terreno. Y muchas veces cuando nosotros como obreros o como pastores o evangelistas nos ponemos en el lugar de decir: es que yo predico la palabra, yo hablo la palabra, enseño la palabra, pero no veo fruto, siempre le echamos la culpa principalmente al terreno. Y hoy, hablando con un hermano, mientras le ministraba y compartía con él algunos versículos, me vino esta reflexión con respecto ¿qué hay del labrador? Si el labrador o el sembrador no fue diligente sobre dónde sembrar. Obviamente que aquellos que hemos vivido en el campo o hemos tenido experiencia en trabajar la tierra, en mi caso desde chico en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Punta Alta, me tocó a la edad de 13, 14 años tener participación en trabajos rurales porque vivía muy cerca del campo, tenía amigos en común que los padres tenían campo y desde muy chico con los animales y viendo cómo se trabaja la tierra, el trabajo que hace el buey o mismo con los tractores y siempre presté atención al trabajo, al trabajo de cómo se trabaja la tierra, los procesos que hay, que no es solamente tirar la semilla en cualquier lugar. Y este es el problema. Creo que el sembrador tiene una gran responsabilidad sobre dónde va a sembrar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que no deis perlas a los cerdos, no sea que
se os den vuelta y os despedacen. ¿Qué significa? Que la palabra de Dios, a ver, uno la puede hablar, ¿no es cierto? La puede compartir a todo el mundo, pero la palabra de Dios no podemos esperar que dé un fruto en un corazón que no está preparado, en un corazón que no está predispuesto a escuchar la palabra. Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, uno puede escuchar la palabra, puede tener fe porque es un don de Dios y puede despertar la predisposición y el interés por recibir esa palabra. Pero vamos a encontrar muchas veces que personas no tienen interés por escuchar la palabra de Dios. No hay un hambre y una sed espiritual por escuchar la palabra de Dios. Bueno, y hoy reflexionaba sobre estos 3 puntos. Dice que el sembrador salió a sembrar y parte de lo que el sembrador salió a sembrar cayó. Y esto recordaba textualmente, me vino la imagen cuando el arado, ¿no es cierto?, que está trabajando la tierra, muchas veces no cae la semilla en el lugar donde debe de caer, sino que muchas veces cuando el tractor está trabajando la tierra y llega al final del campo y tiene que dar la vuelta para poder hacer un nuevo surco, recuerdo que había partes en el campo donde la semilla, con el viento, porque la semilla es muy liviana, se volaba antes de caer en la buena tierra y esa semilla era esparcida por lugares donde la tierra no estaba preparada. Y recuerdo que muchas veces, luego a la hora de la cosecha, veíamos algunas semillas de trigo o de sorgo o de soja en algunos lugares del campo que no habían caído en la buena tierra, ¿no? Y que no tenían el mismo crecimiento que la planta que había caído en buena tierra. Veíamos que estaba entre espinos, estaba de verdad entre piedras, entre los alambrados. Y esto es parte también de cómo a veces el sembrador puede ser que el sembrador no esté trabajando o no esté haciendo correctamente el trabajo que tiene que hacer. Por eso no vemos el fruto, ¿no es cierto? Y hoy hablaba con un hermano y le decía, ¿cuánto tiempo le dedicamos al trabajo personal, al discipulado personal? En esto vemos cómo Jesús nos dejó un gran ejemplo. Vemos que Jesús predicaba el evangelio del reino de los cielos, predicaba las buenas nuevas, pero él tenía un tiempo y tenía un momento especial con sus discípulos. Nosotros muchas veces pensamos que a nuestro alrededor se van a formar discípulos por arte de magia, porque solamente nos vean o nos escuchen. Si nosotros no le dedicamos tiempo a las personas, si nosotros no nos dedicamos a prestarles atención, a escucharlos, a ministrarlos específicamente conforme a la necesidad que ellos tienen de oír, porque muchas veces es como un médico, cada médico va a recetar y va a determinar qué medicación tiene que brindarle según la patología o según la enfermedad que tenga. Nosotros no podemos ministrar o pretender que ciertos tipos de hermanos vayan a dar un fruto si nosotros no estamos preparados a dedicarle el tiempo necesario para que ellos puedan aprender. Es importante también entender por qué muchos se frustran al trabajar para el Señor. ¿Por qué no hay nuevas conversiones? ¿Por qué no hay nuevos obreros o discípulos? ¿O por qué el número de creyentes no crece? ¿Sabes que hay un grave problema en el liderazgo? Hay un liderazgo perezoso. Hay un liderazgo que se ha convertido en copiar y pegar. ¿Qué significa con copiar y pegar? Para los que manejan las redes sociales o manejan un teléfono o una computadora, sabemos que copiar y pegar es una actividad propia de algo que es retórico y que sirve para eso, para transmitir algo que uno recibió y enseguida poder compartirlo. Muchas veces copiamos y pegamos. ¿Qué significa esto espiritualmente? Que
no alcanzamos a meditar lo que Dios nos está hablando y por ende no lo podemos vivir primeramente para luego compartirlo. Y este es un grave problema del liderazgo, que solamente nos convertimos en loros repetidores de historias, en loros repetidores de otras experiencias que otros obreros, otros pastores u otros líderes han tenido, pero no estamos meditando sobre lo que nosotros, en lo personal, Dios está trabajando. Y no hay nada más nutritivo y no hay nada más edificante que compartir con nuestra iglesia, que compartir con nuestros hermanos lo que nosotros en lo personal estamos viviendo, que podamos dar de comer espiritualmente algo vivo, algo real, algo que estamos realmente viviendo. Y eso es cuando la palabra dice que cuando uno hace algo sin vivirlo se convierte en un metal que resuena y en un címbalo que retiñe. Cuando habla acerca del amor, que son palabras huecas, que son palabras que son vacías, que no tienen un fundamento, que no tienen una autoridad, que no tienen poder en sí misma. Y aunque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, muchas veces nosotros como transmisores de la palabra de Dios, muchas veces la palabra no llega con poder y autoridad porque lo que nosotros estamos compartiendo, lo que estamos diciendo, no lo estamos viviendo. Simplemente lo estamos copiando y pegando. Simplemente lo estamos repitiendo de algo o de alguien que lo vivió o que lo experimentó. Pero no hay nada mejor que poder discipular desde la misma y desde la propia experiencia. Pero claro, para poder compartir eso, nosotros como obreros, como líderes, como pastores, como dirigentes de la palabra de Dios, tenemos que salir de la comodidad. Miren lo que dice el Proverbio, vamos a leer el Proverbios capítulo 20. El perezoso no ara a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. El perezoso no ara. El perezoso es aquel que no mueve una mano para llevarse la otra a la boca. O sea, es una persona que le cuesta hasta levantarse y luego se queja de que no tiene para comer. El perezoso es una persona que muchas veces tiende a tener una actitud cómoda, una actitud que otros hagan su trabajo. Y no hay nada peor que esperar que otro haga tu trabajo, que esperes que otro haga tu trabajo. ¿Sabes qué pasa? Que puede ser que otro venga y haga tu trabajo, porque Dios lo puede permitir. Pero ¿sabes qué va a pasar? Que te vas a quedar sin vivir personalmente esa experiencia, esa situación que Dios preparó para que vos, absolutamente y personalmente vos la vivas, para luego tener la experiencia, para poder corregir, para poder disciplinar, para poder edificar con tu propia experiencia en el Señor lo que otros necesiten. Hoy la iglesia está carente de ejemplos y de obreros que vivan la palabra de Dios, que no solamente la repitan, sino que la vivan, que tengan un compromiso con la palabra. Dice en Eclesiastés capítulo 11, versículo 1 en adelante: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Miren lo que dice la palabra acá. El que al viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes, no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano,
porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos, todo cuanto viene es vanidad. Siempre vivimos esperando las condiciones ideales durante la vida terrenal. Pero muchas veces para ver el trabajo o ver el fruto, a veces las condiciones van a ser las peores, van a ser las adversas. Bueno, lo estamos viviendo en este tiempo, ¿no? Donde lo venimos relatando y compartiendo. ¿A cuántas personas hoy en día se les ha cerrado todas las oportunidades que tenían por la pandemia, pero han tenido que tomar otras? Y a veces esperamos que la condición sea la óptima para poder movernos y hacer las cosas que tenemos que hacer. Y vos sabés que la fe no tiene nada que ver con eso, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando uno se mueve por vista y no por fe, va a esperar que sus ojos, ¿no?, le digan qué es lo que tiene que hacer. Pero la fe es otra cosa. La fe es movernos en la confianza de las promesas que Dios ha hecho a nuestra vida. Pero para eso tenemos que tener una relación personal con Dios, para escuchar la voz de Dios, para que cuando leemos la palabra nos pueda confirmar que lo que estamos o por lo que estamos orando es lo correcto y por lo cual nos tengamos que mover y trabajar y esforzarnos. Dice, no detengas tu mano, pero dice, el que al viento observa no sembrará. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos simplemente quedarnos con las bendiciones y bendiciones y bendición hermano, pero estamos detrás de la cortina, mirando lo que otros hacen, lo que otros reciben. De acá la comparación, ¿no? Hoy hablaba con un hermano y él de alguna manera intentaba comparar. Y siempre digo, y lo repito hasta el cansancio, las comparaciones son injustas, porque no nos podemos comparar con el ministerio de al lado, con el pastor de al lado, con el trabajo de al lado. Esto le pasó a Marta y a María cuando Marta se comparó con su hermana y se puso a preguntarle al Señor. ¿Recuerdan cuando Jesús le reprende y dice, Marta, Marta, afanada estás con muchas cosas, pero María ha escogido la buena parte? Eso nos pasa muchas veces como obreros, como discípulos, como pastores, de mirar, ¿no? Mirar al otro. Y esto no se trata de una competencia. Pero esto pasó. Vos sabés que esto pasó. Mirá, en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1, dice el título, Colaboradores de Dios. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Está hablando de hombres carnales, no hombres comunes. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su
labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hasta ahí vamos a leer. Es tremendo, ¿no? Porque este es uno de los problemas más graves que tiene hoy la iglesia con sus congregantes. Es que las personas quieren ser más importantes o quieren ser importantes y no útiles para cualquier tarea que se les ordene. Está esta pelea carnal, obviamente, y esto trae división. Hoy vemos una iglesia en sí misma dividida, no solamente dentro de una denominación, sino dentro del cuerpo de Cristo, dentro de las mismas iglesias evangélicas, donde los hermanos se comparan. Tu pastor no es como el mío, mi pastor no es como el tuyo. Y esto hace que la iglesia obviamente pierda contundencia, pierda poder, pierda autoridad, pierda el testimonio, porque imagínense cuando un hermano empieza a hablar mal de su propio pastor, de su propia iglesia, de su propia congregación, en vez de amarla, en vez de cuidarla, en vez de protegerla, de defenderla, aunque la autoridad no se defiende. La autoridad que Dios delega sobre cada autoridad espiritual, sobre cada pastor, el mismo Dios se encarga de defenderla, así como lo hizo con Moisés cuando su hermano murmuró junto a María. Y esto es tremendo, ¿no? Porque hoy la iglesia es una iglesia que no puede recibir el plato fuerte, ¿no? La revelación del reino de Dios. Por eso hay muchos ministerios que todavía están como en pañales espiritualmente. Por eso habla de niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. Ministerios que hoy no tienen una identidad propia, ¿no?, en el Señor, sino que van mutando según la moda, según lo que está de onda, ¿no? ¿Cuál es la onda? La onda es célula, bueno, vamos con la célula. ¿Cuál es la onda? Campaña, vamos con las campañas. ¿Cuál es la onda? G12, vamos con el G12. ¿Cuál es la onda? Revolear el saco, vamos con revolear el saco. ¿Cuál es la onda ahora? Formar comunidades y trabajar todos juntos sin tener nada propio y tener todo en común. Bueno, vamos con la... Y vemos que hay ministerios que es como que están como el perro, ¿no?, que trata de morderse la cola y da vueltas y vueltas y vueltas y hasta que se cansa y se echa y mañana se acuerda de nuevo que tiene una cola y empieza a tratar de mordérsela. Hay ministerios que están así porque viven todo el tiempo y constantemente sin una identidad propia, pensando de que hay que ser importantes para poder predicar la palabra de Dios, o que la importancia que nosotros le demos según el ministerio que tengamos vamos a ganar almas. Y esto no es así. Pablo lo dejaba claramente frente a esta iglesia de los Corintios. Recordemos que los Corintios era una iglesia carnal. Pasaban cosas tremendas en los Corintios, ¿no?, en ese lugar. Y no pasan cosas muy diferentes a lo que vemos hoy en día. Hoy nos enteramos de cosas tremendas que pasan dentro de las iglesias, de los ministerios, de cosas que en otro tiempo nos avergonzaríamos y nos horrorizaríamos, pero hoy parece que cada día es más común. No quiero hablar puntualmente de cosas, pero
para no irme de tema, pero cuán importante es entender que tenemos que esperar en los tiempos de Dios. No podemos escapar de los tratos de Dios a la hora de prepararnos como obreros fieles, ¿no? Como obreros aprobados. No podemos salir corriendo de un lugar porque supuestamente tenemos un don y un llamado y acá no se me respeta o no se me reconoce y yo no me voy a sujetar a los hombres sino a Dios y no nos olvidemos que no hay ninguna autoridad si no está puesta de parte de Dios. No nos podemos olvidar que también si nosotros anhelamos autoridad, tener autoridad, primero la autoridad la tenemos que recibir de parte de Dios, no de los hombres. No se puede poner el buey delante del carro, no se pueden poner los bueyes delante del carro, no se pueden poner los bueyes delante del arado. Dios es un Dios de orden y en todo ese orden Dios va a trabajar y nosotros tenemos que humillarnos, no degradarnos, sino humillarnos en el buen sentido de la palabra. La humillación es poder bajar la cabeza y si tenemos que decir algo porque hay algo en desorden, porque hay algo en que no estamos de acuerdo, hacerlo con sencillez de corazón. No podemos ser prepotentes a la hora de mandar algo, de buscar algo, de querer algo. No podemos ponernos en pie como la oración del fariseo y el publicano, ¿no? ¿Se acuerdan cómo oraba cada uno y cuál fue el que Dios reconoció primero y le dio la bendición? Bueno, muchas veces nos ponemos así delante de Dios como jueces y tenemos que tener cuidado porque Dios conoce nuestro corazón y Él va a dar, como dice el apóstol Pablo, que cada uno va a recibir conforme a su labor, ¿Cómo estamos siendo en este momento? ¿Estamos siendo colaboradores o estamos siendo estorbo? ¿Estamos estorbando en esta tarea de sembrar, de edificar a la iglesia, de trabajar en formar discípulos, creyentes nuevos? Hoy vemos un sinnúmero y un sinfín de hombres y mujeres que se van moviendo de iglesias en iglesias porque quieren ser importantes y no ser contados como personas útiles. Y cuando hablamos de esto, siempre recuerdo la historia de Eliseo cuando Dios le llama para ocupar el lugar de Elías, todo el tiempo que seguramente vivió como un anónimo, ¿no? Sirviendo al hombre de Dios, haciendo la obra, haciendo el trabajo en silencio. Pero qué fuerte es la enseñanza que nos trae esa situación, esa historia, porque en el momento, dice la palabra, que Dios quiso alzar a Elías, Eliseo estaba trabajando ahí codo a codo y Elías mismo le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti antes que sea quitado de delante de ti? Y él le dijo: una doble porción de tu espíritu. Y él le dijo: bueno, si me vieres cuando fuere quitado te será hecho. Y bueno, y vemos cómo fue pasando ellos dos por distintas ciudades y los profetas le decían que hoy Dios le iba a quitar a su maestro, a su mentor, pero él decía: yo lo sé, cállense. Y él perseveró y se mantuvo y estuvo con la actitud correcta en el momento justo y por eso Dios lo bendijo. Por eso Eliseo pudo continuar, pudo suceder, pudo heredar y continuar ese ministerio tal cual venía siendo de utilidad. Y vos sabés que hay personas que detienen la obra de Dios, o sea, la interrumpen, no sé si lo dije bien, detenerla, porque la obra de Dios no la va a detener ningún hombre. Pero sí, muchas veces nosotros somos impedimento para que la unción, el crecimiento, el desarrollo, porque
a veces parecemos bomberos espirituales. Cuando vemos a una persona con fuego de parte de Dios, ahí vamos los bomberos y le echamos agua, no, tranquilo, vos espera tu tiempo. En vez de alentar, de apuntalar, de animar a esos hermanos que se están levantando y que Dios les está dando crecimiento, como nosotros muchas veces tal vez estamos dormidos espiritualmente, como pasó con Elí, cuando estaba Samuel en el templo, que Dios había visitado a Samuel y Elí no entendía qué es lo que le estaba pasando y Samuel menos porque todavía no había escuchado la voz de Dios. Así muchas veces nosotros al estar espiritualmente dormidos es como que retenemos la bendición. Obviamente que lo que Dios tiene en sus planes lo va a hacer, con o sin nosotros, con o sin nuestra bendición. El otro día un hermano, hablando con él, me preguntaba y me decía por qué muchas veces Dios limpia su casa, y a veces no es que Dios limpia su casa, es que a veces Dios saca a personas que nosotros no sabemos cómo tratarlas de parte de Dios, porque tal vez no hemos madurado, no hemos crecido espiritualmente y esa persona no está siendo bien ministrada correctamente. Entonces Dios lo pone o lo lleva a otro lugar para que otro lo pueda ministrar con otra capacidad, con otro crecimiento espiritual y pueda llevar adelante esa situación. Y a veces así Dios trae al ministerio en el cual estamos personas que en otro lugar tampoco supieron tratarlas y Dios las trae para que nosotros les podamos bendecir, porque tal vez tengamos las herramientas adecuadas. Y bueno, esto es un trabajo, ¿no?, de los distintos ministerios, en la multiforme gracia de Dios, cada uno con los dones, los talentos, el crecimiento, la madurez, los recursos, el terreno que tiene para poder trabajar. Vos sabés que Dios es el que hace crecer las cosas, no somos nosotros, en los jardines, en el campo. Ahora, ¿nosotros estamos colaborando con Dios o estamos entorpeciendo este trabajo? Y yo te quiero redactar una hermosa historia que está, y dice así, mirá, te lo quiero leer, dice: imagínense que está en un hermoso jardín rodeado de árboles frondosos, plantas exuberantes y muchas flores de vivos colores. El césped verde, esmeralda, tapiza las pendientes que llegan hasta la perfilada orilla de un riachuelo de burbujeantes aguas cristalinas. Nada estropea la belleza del lugar. Muy impresionado, le pregunta al jardinero: ¿quién ha hecho este lugar tan encantador? Y en respuesta él dice modestamente que Dios hace crecer todo. Por supuesto, usted ya conocía esa realidad y recuerda esas palabras cuando llega a casa y observa su patio descuidado y poco atractivo, donde solo ven charcos y montes de basura. En ese momento daría cualquier cosa por tener un jardín como el que acaba de ver. Así es que, con plena confianza en las palabras del jardinero, se arrodilla y ora con fervor a Dios que haga nacer hermosas flores en su patio. ¿Qué sucede? Nada, por supuesto. ¿Qué puede decirse del crecimiento espiritual? Es posible que usted desee percibir ese crecimiento, como por ejemplo ver nuevos discípulos que respondan a la verdad de la palabra de Dios, o incluso ver que usted mismo adelanta en sentido espiritual, y es probable que le ore a Jehová con fervor para que produzca tal crecimiento con profunda convicción de que pueda hacerlo. ¿Lograrán ese objetivo su profundo deseo, sus oraciones fervientes y su confianza en el poder de Dios? Mira, muchas veces simplemente con el ver y desear no vamos a hacer nada. Te compartía al principio donde la palabra de Dios dice que el labrador, para disfrutar del fruto, debe de trabajar. En Eclesiastés hablábamos diciendo: no dejes reposar tu mano, ¿no? Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde. Y acá Pablo y Silas decían que ellos eran colaboradores de Dios, simplemente que nada más que lo que nos toca hacer a nosotros lo debemos de hacer.
Hoy te decía que el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá en la siega y no hallará. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros queremos ver con nuestros propios ojos nuevos rebrotes, frutos del Espíritu, primeramente en nuestra vida, luego en nuestra congregación, en el ministerio, si queremos ver nuevas conversiones, si queremos ver cómo el reino de Dios avanza, no podemos quedarnos de brazos cruzados, simplemente siendo admiradores. Tenemos que tomar el toro por los cuernos y ser un sucesor, ser como lo hizo Eliseo con Elías, ponernos y actuar de la manera correcta. Vos sabés que la palabra de Dios, cuando Dios llamó a los que llamó, a todos los llamó, y cada uno de los que llamó, obviamente con un propósito, estaban ocupados. Eran personas que estaban trabajando. ¿Vos sabés que Dios no llama a vagos? Y esto lo dijo una vez un pastor muy conocido de nuestro ministerio, y dijo, si tú eres dueño de una empresa, ¿a quién contratarías? ¿A quién irías a buscar? ¿A los desocupados que están jugando a las cartas en un bar? ¿O intentarías seducir y atraer a tu empresa a personas que están exitosamente trabajando? Y esta respuesta se la quiero dejar a ustedes. ¿Qué harías vos? ¿Qué haría Dios? ¿Qué está haciendo el Señor? Yo sé que dice la palabra del Señor que Dios llamó a lo vil y a lo menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. Y yo sé que, como en mi caso, cuando Dios me llamó y me rescató de lo más vil y de lo más menospreciado cuando nadie daba 2 pesos por mi vida. Ahora, yo te estoy hablando de obreros ya convertidos, personas, hombres y mujeres de Dios ya con un llamado especial. ¿Vos te pensás que Dios va a usar o va a poner la inquietud en una persona que está perdiendo el tiempo en este mundo? ¿Que está viviendo una vida egoísta solamente para sí mismo, para su familia? Hoy leía a Ageo, cuando dice, sembráis mucho y recogéis poco. ¿Se acuerdan? Venía Israel de estar durante algunos años en cautiverio en otro país. Viene la liberación, son libres, vuelven a sus tierras y en vez de buscar a Dios, de invertir su tiempo en las cosas de Dios, en trabajar en el templo de Dios para restaurar el servicio de la adoración, de congregarse como pueblo, no, cada uno se dedicó a su vida. Y vino por medio del profeta una palabra diciéndole, ¿qué está haciendo mi pueblo? ¿Para qué los liberé? ¿Para qué los saqué de esclavitud? Para que vuelvan a estar esclavos. Y eso le pasa hoy a la iglesia. Dios le liberó de unas cadenas, pero el cristiano va y se pone otras cadenas él mismo. Y no está aprovechando el tiempo de libertad. Dice, sembráis y recogéis en saco roto. Coméis y no os saciáis. Os vestís y no os calentáis. Está hablando diciendo, ¿qué pasa, iglesia, que estás viviendo una vida frívola? Una vida hueca, sin sentido, no estás viviendo el verdadero evangelio, no estás siendo un colaborador. ¿Qué pasa, iglesia? Una de las primeras reflexiones que hicimos en esta cuarentena fue, la iglesia está dormida, despiértate, talita cumi, a ti te digo, levántate niña y ven. Ven a Jesús, ven a tomar un compromiso. La iglesia necesita estar comprometida con el evangelio. Vos como pastor, como líder, tenés que comprometerte con tu iglesia, con los obreros, con los discípulos.
Si vos deseás que una iglesia crezca, primero tenés que crecer vos, porque no vas a poder dar de lo que no tengas. No vas a poder enseñar lo que no hayas experimentado. Y yo quiero compartirte esto a modo de reflexión, que puedas reflexionar en tu vida. Si te has estancado espiritualmente, si te has convertido en simplemente un creyente y no un discípulo. Y es importante que hoy meditemos sobre esto. Si queremos ver fruto al 100%, o te has conformado con el 30 o con el 60. Hay una iglesia que solamente se conforma con el 30 y otras con el 60, pero hay otros que no. ¿Tú eres de los que no? Yo soy una persona que muchas veces paso por momentos de pereza. Es verdad, creo que muchas personas pasamos por momentos de comodidad, pero Dios hoy me sacudió y me dijo, tienes que salir de tu situación de confort. ¿Qué significa esto? Dejar de vivir de lo aprendido. Están buenas las experiencias, pero está mejor vivir de la revelación, de lo extraordinario, salir de lo ordinario y dar un paso hacia lo sobrenatural, de caminar por fe y no por vista, de tomar nuevos compromisos en el Señor. Poné tu vida, poné tu familia, poné tus recursos en las manos de Dios y Dios te va a sorprender. Dios nos va a sorprender. Dios es un Dios que nos sorprende todo el tiempo. Amén. Así que bueno, hasta acá quería dejar esto. Y quiero, como siempre, antes de terminar, orar juntos para meditar en esto, para reflexionar en nuestro corazón. Vamos a tomarnos un momento para que juntos podamos pedirle al Espíritu Santo que traiga luz en aquellas áreas de nuestra vida donde tal vez estamos ciegos, estamos en oscuridad y no vemos cómo tomar decisiones sabias en este tiempo. Padre, te queremos agradecer primeramente por la misericordia que tienes en cada uno de nosotros, porque vemos más allá de nuestras imperfecciones y de nuestras carnalidades, vemos cómo tú nos guardas y nos libras de toda maldad, de todo engaño. Y aunque tal vez hoy nuestras actitudes no sean las correctas, tú nos sigues amando y estás esperando que nosotros demos ese paso de fe. Amado Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que se rompan esos velos, esas cadenas, esas ligaduras espirituales que nos han llevado a la pereza, a la negligencia, al egoísmo, y nos estamos perdiendo de poder vivir verdaderas bendiciones en nuestra vida y poder ser herramientas y obreros útiles, utensilios de honra en tu mesa. Por eso, Padre, si hemos pecado con actitudes de egoísmo, de pereza, de negligencia, de falta de compromiso, te pedimos perdón y te pedimos tu renuevo, que renueves y que avives el don de la fe para que nos podamos reavivar en el fuego de tu Espíritu, para que podamos caminar comprometidos con tu voluntad, con el reino de los cielos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima. El Señor les bendiga.